Históricamente, la comida de peor calidad que hemos hecho, los españoles al menos, suele ser el desayuno, donde peor elegimos. El zumo de naranja no es saludable. Nosotros los dentistas vemos pacientes con enfermedad de caries. El detonante de esta enfermedad es la dieta que tiene el paciente. Cuando hablamos de microbiota lo hacemos de una cantidad ingente de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Creo que se han contabilizado algo más de 700 tipos de microorganismos diferentes en la boca. Muy importante para nuestra salud. Tomar edulcorantes de manera diaria implica que yo tengo un vínculo demasiado importante con los sabores dulces. Al final estoy buscando un parche para un problema que no consigo resolver. ¿Cuáles dirías que son las formas más comunes de encontrar el azúcar cuando no se llama azúcar? Jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, dextrosa, sacarosa. La legislación permite un abanico bastante amplio. ¿Qué me dirías de la miel? La miel es un temazo. En la sociedad actual hemos normalizado el cansancio crónico, la falta de sueño reparador, el abuso de pantallas hasta altas horas de la noche y sentir al día siguiente que no puedes más. Para llegar a este punto, influyen muchos hábitos que vamos adquiriendo. Uno de ellos, y quizás el más importante, es cómo nos alimentamos. La forma de alimentarnos afecta no solo al peso o a las calorías, muy presentes para quien intenta perder peso, sino también a nuestra digestión, al estado de ánimo, a la piel y a la calidad del sueño y, cómo no, a nuestra salud bucodental. Comprar de forma inconsciente, sin conocer los ingredientes que componen los productos y alimentarnos, sin prestar atención a cómo va a actuar este alimento, puede llevarnos a inflamación crónica y cambios a nivel de la microbiota oral e intestinal, es decir, el ecosistema de bacterias que debe protegernos y vivir en sintonía con nuestro cuerpo. Soy Beatriz Turegano, odontóloga especializada en periodoncia, y hoy vamos a descubrir la importancia que tiene la alimentación consciente y cómo influye sobre nuestra salud oral y general. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca. Bueno, para profundizar en este tema, nos acompaña hoy Miodrag Borges, más conocido como Microbiota desde cero. Él es técnico superior en dietética, sociólogo y divulgador sobre hábitos y nutrición a nivel de toda España. ¿Qué tal, Miodrag? ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de estar aquí contigo. Yo muy feliz de traerte al podcast para hablar de un tema que no son dientes, como muchos de los que hacemos en el podcast. Para empezar, me gustaría definir dos conceptos. Uno, ¿qué es lo que he comentado en la intro de alimentación consciente? Y dos, ¿qué es la microbiota? Vale. El concepto de alimentación consciente lo podemos ver desde distintas perspectivas. Por un lado, el saber o el ponerle interés en lo que comemos, en la elección de lo que comemos y cómo esa, digamos, es algo más que comer, ¿no? Cómo nos nutrimos, cómo esos alimentos que ingerimos cada día realmente son lo que necesitamos y que nos aportan sustancias de todo tipo que van a ser importantes para nuestra salud a todos los niveles. Pero en los últimos años también se ha popularizado, digamos, el concepto de alimentación consciente hacia el cómo comemos, digamos, en el momento, ¿no? El durante. Hablabas de, por ejemplo, las pantallas en la introducción, ¿no? Los teléfonos móviles o la tele. Históricamente siempre ha habido un televisor en casa mientras la familia... Exacto, cualquier tipo de distractor. Hoy día sabemos que si yo no estoy pensando, si no le estoy prestando atención al acto de comer, pues pasan un montón de cosas en nuestro organismo que no deberían pasar o que no pasan de la manera adecuada. Y estamos hablando a nivel hormonal o a nivel de señales que el cerebro tiene que recibir para, digamos, poner en marcha ciertos mecanismos de hambre y saciedad, por ejemplo, sería lo más relevante, pero también van a tener impacto en la etapa posterior en todo lo que es el tema digestivo. Con lo cual, alimentación consciente también será el hecho de prestar atención a ese momento, ¿no? En el que estamos comiendo. Y de hecho, hay un aspecto también relacionado con el sistema nervioso, que es que nosotros tenemos que tener activado el sistema nervioso parasimpático para digerir correctamente. Por explicarlo de manera muy sencillita y muy rápida, digamos que tenemos como una doble vía. El sistema nervioso simpático sería aquel que nos permite estar activos y... Alerta, exacto. Y el parasimpático cumple otras funciones, entre ellas la digestiva, o es muy importante en la parte digestiva, con lo cual si yo estoy sobreexcitado, si estoy pensando en cuestiones del trabajo, he venido, no sé, me he peleado y tal, si no he conseguido, digamos, acallar un poquito la mente y bajar los biorritmos, es probable que la comida no me siente bien. Y ya no digamos, pues, esas personas que a lo mejor le dan 15 o 20 minutos, media hora máximo en horario laboral y comes a las prisas, de pie y demás,
eso no nutre y todo lo contrario. Aparte de no nutrir a nuestro organismo, incluso puede suponer el inicio de distintos problemas de salud. En este contexto, hablábamos de la microbiota. ¿Qué importancia tiene esta microbiota, sobre todo si está equilibrada? Ahora vas a explicar sobre la salud general de nuestro organismo. Claro, es verdad que no he dicho. Cuando hablamos de microbiota lo hacemos de una cantidad ingente de microorganismos que viven con nosotros, que viven en nuestro cuerpo, prácticamente en todos los sitios, en el 100% de nuestro organismo. Son bacterias, virus, arqueas, protozoos, hay distintos tipos de microorganismos y que lejos de ser un problema son parte de nuestra salud. Es decir, convivimos lo que se denomina en simbiosis. Ambos ganamos de esa relación. Me das, yo te doy. Exacto. Entonces, por suerte, en los últimos años, la última década quizás como mucho, es decir, sobre microbiota se lleva hablando bastante más tiempo de lo que la gente piensa. Pero realmente el gran boom investigador ha llegado en el último lustro, últimos 10 años. Entonces, todo el conocimiento que estamos atesorando sobre la importancia que estos microorganismos tienen para nuestra salud es tremenda. Cada día sabemos más cositas. Yo creo que estamos muy lejos de entender la microbiota todavía en profundidad, porque sin meternos en muchas historias, pero a nivel taxonómico, es decir, si tuviéramos que ponerle nombre y apellidos a cada una de las especies que se van descubriendo, todavía hay muchos agujeros negros, mucha materia oscura, hay muchísimas cosas que nos quedan por descubrir. Pero sí que queda claro, queda patente con la evidencia científica que tenemos hoy, que la microbiota es muy importante para nuestra salud. No va a ser el foco en el que nos tengamos que centrar. Yo siempre digo que cuidar de nosotros desde un punto de vista tradicional es cuidar de ella, de nuestra microbiota, pero sí que sabemos que es muy relevante. Que es muy relevante. Entre la microbiota ya a nivel de intestino y la microbiota oral hay diferencias. Yo quería traer al podcast sobre todo el tema de que a veces como dentistas o incluso los propios pacientes cuando acuden a comprar priorizan mucho esa parte química, ¿no?, para ayudarle en la limpieza. Yo siempre les digo, no, por otro lado está la limpieza mecánica que puede seguir ayudando a estabilizar esta microbiota sin acabar con los microorganismos, como ocurre con un uso de un principio químico a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, sí me gustaría que explicaras un poco qué diferencias se ven principalmente entre esta microbiota de la boca, si es tan relevante como yo pienso que es relevante para tratar problemas intestinales. Bueno, no me voy a pelear contigo, o sea que te voy a dar la razón, es muy importante. Vamos a poner en contexto a todos los que nos están escuchando. Digamos que solemos hablar de microbiota de manera singular, pero tenemos muchos tipos de microbiota. Has citado dos, ¿no? La microbiota oral y la microbiota intestinal. Son dos de las más estudiadas, sobre todo la intestinal, porque sabemos que por volumen y por, digamos, cantidad de funciones que cumplen para nuestra salud, la microbiota intestinal sería como la más relevante. También, como digo, se le ha dedicado mucho más brazo investigador, mucha más fuerza y más dinero en conocerla en profundidad. Pero también tenemos ecosistemas diferentes. La microbiota de la piel sería completamente diferente en cuanto a el pH, si hay o no hay oxígeno. Sobre todo, yo siempre digo que la microbiota de la piel sería algo así como un desierto, es decir, es muy complicado, hay muy poco alimento, entonces es una microbiota muy resiliente. ¿Cómo no hablar de vosotras? Microbiota vaginal, la primera en ser descubierta, digamos de manera indirecta, los bacilos de Doederlein. La microbiota, los lactobacilos en este caso, cumplen una función absolutamente vital en la salud femenina. Entonces, sobre todo lo que se tiene que quedar la gente es que cada ecosistema, cada zona de nuestro cuerpo es diferente por humedad, por pH, por un montón de factores. En el caso de la microbiota oral hablamos de la zona cuasi más húmeda del cuerpo o en general en humedad durante todo el día, salvo la gente que duerme con la boca abierta, por ejemplo, y se reseca. De hecho, no es algo positivo ni mucho menos. Es decir, tiene que ser un ambiente húmedo, un ambiente al que llegan cierto tipo de sustancias cada X tiempo, porque no dejamos de comer con cierta temporalidad, donde tenemos más hongos, por ejemplo, dentro de todos esos tipos de microorganismos que hay en nuestro cuerpo, hay muchísimos más hongos que en cualquier otra zona del organismo y creo que se han contabilizado a día de hoy aproximadamente, algo más de 700 tipos de microorganismos diferentes en la boca. Sí. Con lo que eso nos habla de la importancia del equilibrio, es decir, conviven. Imaginemos que hay en una ciudad, metemos a 700 razas diferentes o personas de 700 países. Qué comunidad, ¿no? Tan dispar y sin embargo,
podemos conseguir que esa comunidad viva en equilibrio, ¿no? Entonces, si me hablas de principales diferencias, pues ya te digo, sobre todo eso, la parte de humedad, la parte de diversidad. Se sabe también que a nivel intestinal hay una gran diversidad. De hecho, la salud microbiana en líneas generales, dentro de esas incógnitas que todavía tenemos, sabemos, o por lo menos vislumbramos, que cuanta más cantidad y diversidad sobre todo, mejor salud, ¿no? Entonces, al final, la clave va a estar ahí, en ese equilibrio. Y entre ellos se conocen, porque todos los días tragamos saliva con estas bacterias orales que caen en el intestino. O sea, realmente hay comunicación. Totalmente, se conocen, conviven. De hecho, como bien dices, hace no tanto que se pensaba que una bacteria o cualquier microorganismo que entrara por la boca a lo mejor no podría pasar del estómago porque hay un pH muy ácido, tenemos varios tipos de sustancias, ¿no?, que nos sirven para metabolizar alimentos y también para mantener a raya a otros microorganismos no tan positivos para la salud. Se pensaba que no podrían llegar, digamos, a salir por la parte baja del ser humano y, sin embargo, ya se ha constatado desde hace bastante tiempo que sí, que todo el tracto aerodigestivo está conectado. Y, hombre, no todos pueden, digamos, sobrevivir porque hay múltiples factores que predisponen a que puedan quedarse por el camino, como, por ejemplo, la ausencia o existencia de oxígeno, pero sí que están conectados, se conocen y conviven. Muy bien. Los alimentos, la comida, influye en la composición de la microbiota. No la tenemos igual todos los seres humanos, evidentemente. Uno de los momentos más complicados para elegir cuáles estos alimentos que van a nutrir y alimentar nuestra microbiota son el desayuno y es la merienda. Cuando se suele abusar de elegir productos altos en harinas refinadas, en azúcar y demás. ¿Cuáles serían estos alimentos a evitar porque realmente influyen sobre la composición bacteriana de nuestra boca? ¿Cuáles dirías tu top de alimentos? Yo creo que, aparte, pondría en valor también el hecho de que ese listado de alimentos probablemente sea el mismo si pensamos no en la salud microbiana o en la salud oral exclusivamente, sino en nuestra salud general. Históricamente, la comida de peor calidad que hemos hecho, los españoles al menos, suele ser el desayuno, donde peor elegimos. Cereales cargados de azúcares. Zumo de manera constante, que ahora si quieres matizamos el tema del zumo porque, sí, ya lo puedo decir, el zumo de naranja no es saludable. No es saludable para ser tomado de manera habitual. Un zumo de naranja de vez en cuando no supone ningún problema, ni de naranja ni de cualquier fruta, ni ningún licuado. Pero históricamente sí que es cierto que nos solemos equivocar más. Hemos abusado del pan blanco, por ejemplo, también. ¿Con qué hemos untado también unas tostadas o mermeladas, un pan de molde? Mermeladas, nosillas o cualquier crema de cacao muy azucaradas. Es decir, son muchos incluso hay gente que piensa que el muesli es saludable y un muesli no deja de ser una amalgama que une fruta desecada con algo de fibra, puede ser normalmente avena, algún cereal integral. Bueno, depende de qué muesli, puede ser algo que podamos integrar de manera habitual o no, o de nuevo estamos agregando un montón de azúcares libres a esa ecuación, ¿no? Entonces, son muchos. Sin duda, todos estos que hemos nombrado son los básicos de alimentos que normalmente van a hacer que estemos empezando el día mal para la salud a todos los sentidos, para la salud oral por exceso de azúcares, y además también para la salud general. No nos vamos a meter aquí en metabolismo y en temas glucémicos, pero que sepamos que también a ese nivel, a nivel de energía, energético, tampoco es la mejor manera de comenzar el día. Quiero hacer un inciso en este punto, porque claro, nosotros los dentistas vemos pacientes con enfermedad de caries y principalmente el detonante de esta enfermedad, aparte de la composición de la saliva, es la dieta que tiene el paciente. Entonces, más que tratar muchas veces nosotros a base de empaste una caries, tenemos que ir hacia atrás y ver realmente cuáles son los hábitos dietéticos de estos pacientes. Bueno, tratando ahora el sarro y el mal aliento. Es fundamental que potenciemos la masticación de nuestros pacientes mediante agregar estos alimentos sólidos. Has comentado antes la sensación de saciedad hasta que no tenemos un alimento, ¿no? Claro, hablamos del zumo de naranja. Tú te puedes tomar 6 naranjas en un zumo, pero oye, vete a tomarte tú 6 naranjas masticando 6 naranjas. Acabarías, cansadísimo. Abusar de los triturados, abusar de los purés, abusar, sobre todo en la infancia, generará una placa, un biofilm mucho más difícil de retirar que si con la masticación estamos ayudando a limpiar la boca. Dinos
ejemplos de alimentos que favorecen esta masticación y que podemos recomendar nosotros como dentistas a los pacientes para que incluyan en su dieta? Bueno, históricamente se ha hablado mucho y muy bien de la manzana. Pues efectivamente, una buena manzana. Si puede ser ecológica, mejor, porque no la queremos comer con piel. Con pues oye, pesticidas. una buena manzana, una zanahoria, frutos secos. Hay que poner muy en valor, y lo hemos hablado antes de comenzar, que lejos de lo que parece que se tiende a pensar en la sociedad actual, necesitamos también introducir cosas duras en la boca y masticar cosas que nos obliguen a cierto trabajo masticatorio. Entonces, un buen pan de masa madre que esté a lo mejor tostado un poquito de más también va a ser positivo. Por ahí van un poco los tiros. Es decir, aquello que, si yo pienso en ese alimento, suene a crujido, a que me va a costar ahí trabajo. O que me va a costar, exacto, que me va a costar un poquito, no masticar. Hablabas, y me parece muy importante que hayas puesto encima de la mesa el tema de los triturados, los purés, porque no hay ningún problema de nuevo en que un niño se tome un puré de vez en cuando. Pero también pensando en su salud general, el problema de abusar de los triturados, aparte de todo lo vinculado a la salud oral, es que esas amalgamas normalmente de diferentes tipos de alimentos, lo que, predispone a ese niño, por ejemplo, es a no identificar sabores, a no distinguir frutas, verduras, etcétera, etcétera, porque todo al final es dulce y con ciertos matices, puede ser algo ácido, pero va justo en contra de lo que debería ser esa la alimentación infantil. Claro, luego ven un trozo de zanahoria suelta por ahí y dicen, oye, que esto normalmente nunca lo he visto, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, en ambos sentidos es muy interesante. Ya digo, yo entiendo, porque este debate lo he tenido muchas veces, que hoy día trabajan ambos padres. Ahí ya me sale más la vena sociológica, ¿no? Pero hoy día trabajan ambos padres, hay muy poco tiempo. Si lo quiero llevar al parque, pues no me voy a poner a hacer galletas en casa porque no me da la vida. Entonces solemos tirar mucho, pues eso, de bollería empaquetada, o en el mejor de los casos, entre comillas, se han puesto muy de moda estos triturados de fruta y tal, sí, que al menos bolsitas. Es fruta, claro, pero hay una cantidad de azúcar libre muy importante que estamos dando al niño y, de nuevo, como decía... Y perdemos la opción de la masticación, totalmente. Evidentemente. Retomando el tema de los zumos, hiciste recientemente en tus redes sociales un vídeo que me encantó. Tú cogías, lo recuerdo para la audiencia, 4 o 5 tipos de naranjas y un zumo envasado, ¿no? Y decías, este es el zumo envasado, esta es una naranja del Himalaya, de no sé qué, ecológica, de tal. Esta es una naranja normal y tal. Y decías, bueno, el zumo que he obtenido de tiene tanto azúcar, y todos los zumos tenían el mismo azúcar, viniera la naranja de donde viniera, ¿no? Claro, es decir, al final aquí lo que tiene que entender la gente es que el impacto metabólico de un zumo de naranja, pongamos un zumo de 3 naranjas, va a ser casi siempre idéntico. Me da igual que el zumo se haya hecho a partir de naranja, de lo que se denomina zumo a partir de concentrado, ¿no? Una naranja que ha sido a lo mejor desecada, se queda en un polvo y la vuelvo a rehidratar. Que si yo exprimo 3 naranjas que han sido recogidas por un monje tibetano y estaba el árbol, pues eso, beatificado y tal. Da igual, lo que pasa en mi organismo es similar. Es decir, empezamos porque la boca no tiene que realizar ningún tipo de trabajo masticatorio, pero también a nivel de enzimas salivales, es decir, de sustancias que van a empezar a descomponer los alimentos de manera natural, pues tampoco es necesario que se pongan en marcha. De hecho, no les da tiempo, porque al final te bebes un vaso de zumo en segundo y medio o en 3 segundos, ¿no? Entonces, todo eso llega de una manera muy rápida y se metaboliza de manera muy rápida. Va a llegar al intestino delgado, vamos a absorber cositas. Entonces, la glucosa que llega al torrente sanguíneo es similar en casi todos los casos. Y es una cantidad de glucosa que, salvo en contextos de... Pensemos un deportista de élite, de entrenamiento, es decir, de mucha carga física, normalmente no la necesitamos, es decir, esa cantidad. Con lo cual, como decía, el matiz importante es, oye, no hay ningún problema en tomarse un zumo de vez en cuando, y además que yo lo sigo disfrutando, me parece. También hay un recuerdo a la familia, ¿no? A la madre que lleva ese zumo al niño que se acaba de despertar, por lo menos en mi caso, ¿no? Es un recuerdo bonito. Pero hay que tener en cuenta eso, que los zumos no son algo para tomar en el día a día, y mucho menos los envasados y demás, porque ahí sí que no estará primando ni siquiera que el producto inicial sea una naranja recién recolectada y demás. Todo aclarado. Me gustaría ahora que analizáramos en concreto ya el azúcar de forma más general. Se encuentra oculto
en forma de muchos nombres. La industria va cambiando los nombres, pues bueno, la disponibilidad del azúcar según le conviene. Muchos pacientes piensan, de los que tengo, que no tomar azúcar es no tomar azúcar blanco directamente, tal, ¿no? Pero la industria intenta confundirnos con los nombres con los que aparecen. ¿Cómo podemos localizarlo en los productos? ¿Cuáles dirías que son las formas más comunes de encontrar el azúcar cuando no se llama azúcar? Pues mira, hemos nombrado zumo a partir de concentrado, que es habitual, es y no solo en la parte de los zumos, se utiliza también como endulzante en otro tipo de productos, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, dextrosa, sacarosa. La verdad, la legislación permite un abanico bastante amplio. Y después todos esos productos que en algunos casos pensamos que son más saludables que, digamos, el azúcar refinado, el azúcar blanco tradicional, como puede ser azúcar moreno, azúcar de coco, jarabe de ágave, etc., etc., son en tu cuerpo prácticamente funcionan equivalentes. igual que sí, funcionan el igual. ¿Qué me dirías de la miel? La miel es un temazo. A ver, de nuevo. Quiero meterme en este jardín. Sí, no, me gusta. Le dediqué un vídeo extenso en YouTube a la miel porque creo que se lo merecía. A ver, la miel pura y recolectada sin calor es una miel que puede llegar a ser probiótica. No hemos metido todavía, pero estamos hablando de microbiota en este podcast. Un probiótico es, en este caso, un alimento, pueden ser suplementos también, pero cuando pensamos en alimentos es un alimento que contiene microorganismos vivos que tienen cierta capacidad de quedarse en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la miel en origen es probiótica, es decir, tiene microorganismos. ¿Qué pasa? Que el 99,99% de las mieles, sobre todo en un supermercado, digamos, están muertas, habrán pasado por procesos térmicos, porque de hecho para que sea maleable y tenga ese color tan bonito y tan vistoso de la mayoría de mieles, han pasado por un proceso térmico, con lo cual todos los microorganismos han desaparecido. Y en ese caso ya nos estamos quedando básicamente con agua y azúcar nuevamente, prácticamente. Entonces, ¿la miel cruda puede ser un alimento con ciertas propiedades? Sí, probióticas y, ojo, y a nivel de vitaminas, minerales y demás. Interesante. Pero ¿quiero introducir la miel en mi cuerpo de manera habitual? Pues de nuevo, la respuesta genérica o general sería que no, pero dependerá del contexto de la persona. Si yo hago suficiente actividad física, si me muevo mucho, si quemo calorías, no es lo mismo alguien que trabaje en una obra desde las 7 de la mañana moviendo bloques que un administrativo. Es decir, o yo mismo, que paso muchas horas sentado delante del ordenador. En ese sentido, los hidratos de carbono pues pueden ser un lastre o pueden ser la gasolina que necesito. Entonces, pensando en población general, normalmente, viendo nuestro contexto, la gente se tiende a moverse menos de lo que debería. Con lo cual, en ese sentido, la miel no parecería el mejor de los alimentos para introducir de manera regular. Pero si la vamos a tener en casa, intentar siempre eso, que sea una miel cruda. Y si tenemos la capacidad de preguntar o al que nos la vende o al apicultor directo, porque hay gente que tiene esa suerte de comprarle al apicultor, si no ha utilizado ningún método de calor para obtener esa miel desde el panal, mejor que mejor. Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración. Creo que va a interesar mucho a nuestros oyentes. Llegados a este punto, me gustaría que nos propusieras soluciones y ideas para aportar a estos desayunos, a estas meriendas de alimentos que realmente van a contribuir. Ya no tanto, yo creo que los dentistas muchas veces decimos, no puedes comer esto, quita el azúcar, tal. Y se nos olvida proponer cosas que sacien y que realmente digan, pues la verdad es que no tengo espacio para el azúcar, ¿no? Porque con este alimento ya estoy saciado, me encuentro bien. Mira, la propuesta más viral que te puedo hacer, pero que es completamente real, es que puedes desayunar lo mismo que almuerzas y lo mismo que cenas. Tú te puedes desayunar, si quieres, un filete de salmón con brócoli. No lo hacemos, la mayoría de las personas no lo hacen porque, digamos, sería deconstruir nuestra propia esencia, ¿no? Como desde pequeños nos han enseñado a desayunar de una determinada manera. Otra cosa diferente, sí. Nos cuesta, ¿no? Pensar en tomarme un salmorejo con jamón y huevo por la mañana, un vaso de gazpacho o un filete de pollo con patata asada, ¿no? Es como, qué raro. Sin embargo, los ingleses, el clásico desayuno inglés tiene judías con tomate, tiene huevo, salchichas, pan blanco. Bueno, hay cositas que no querríamos, pero digamos que es diferente. O si nos vamos a Asia,
Bueno, la gente se echaría las manos a la cabeza con el hecho Desayunar de desayunar pescado, arroz de manera tradicional, sí. o incluso kimchi desde por la mañana. Sí. O sea, y no pasa nada, ¿no? Entonces, el mensaje es, yo puedo desayunar cualquier cosa que sea saludable. Pero si nos ceñimos, digamos, al concepto clásico de desayuno, donde suele haber pan o algo parecido y quiero hacer un bocadillo o una tostada y tal, oye, las alternativas son muchas. Yo puedo primero elegir un buen pan, que sea de masa madre, harinas integrales. Si ya me voy a los pseudo cereales, a lo mejor como la quinoa, el trigo sarraceno, que en los últimos años han entrado con bastante fuerza, pues oye, interesante. ¿Y qué poner encima? Múltiples cosas, desde un guacamole, un hummus, una mujamara, que sería una crema parecida, pero a base de pimiento rojo, un buen aceite de oliva virgen extra crudo, que en España tenemos cosas absolutamente maravillosas. Huevos en todas las modalidades, huevos pochados. Alguna vez, bueno, no sé si todos, a mí, por ejemplo, muy de vez en cuando tengo la posibilidad, me desayuno unos huevos benedictinos, que no recuerdo ahora de dónde viene esa receta, con ese huevo pochado salsa holandesa. Oye, maravilloso. Entonces, una tortilla, incluso a nivel de toppings podemos añadir semillas, podemos añadir hoja verde desde por la mañana, un poquito de rúcula a lo mejor para terminar. Muchas veces cuando, por lo menos hay muchas zonas de España donde si vas a alguna hamburguesería o algún sitio de comida rápida pero más de barrio, los bocadillos suelen tener hoja verde, ¿no? Lo que pasa es que esos sitios son más de mediodía o por la noche. Pero si yo busco emular ese bocadillo por la mañana intentando que sea un poquito más saludable, evitando todo aquello que no es tan interesante, pues oye, la hoja verde también entra, ¿no? Entonces, alternativas hay muchas. Un buen queso también, quesos curados tenemos en España. No sé, ya te digo que hay un abanico amplio, pero para mí la parte más importante es el trabajo mental. Ojo, yo digo esto, yo hace 10 años no me hubiera desayunado una ensalada o unas sardinas de lata. Y hoy día te desayuno cualquier cosa. Hay muchos días que me apetece desayunar, digamos, de una manera más tradicional. Una tostada con tomate, aceite y queso manchego, un buen jamón. Seguro que luego, llegados a las 12, 1 de la mañana, ya no tenemos hambre para estar picando entre horas, ¿no? Que muchas veces es la causa de que no hemos desayunado bien. Permíteme, voy a puntualizar una cosa más. De hecho, ya si nos metemos a nivel científico y a nivel de salud, sabemos que introducir la proteína a lo largo del día sería lo más interesante. Con lo cual, en ese sentido también, en España hemos, digamos, concentrado la proteína al mediodía sobre todo, ¿no? En forma de carne, de pescado, etcétera, etcétera. Por la mañana muy poquito y por la noche depende del tipo de cena, ¿no? Con lo cual, empezando el desayuno con una buena cantidad de proteína y también si puede ser una buena cantidad de grasa en forma de aguacate, o habíamos hablado del aceite de oliva virgen extra, o introducir unos frutos secos, es muy interesante a todos los niveles. Y también lo que comentabas a nivel de saciedad. Será raro que llegue en las 12 de la mañana y tengas ganas de volver a comer. Cosa que sí te puede pasar si lo que has ingerido son hidratos de carbono de absorción muy rápida que generan picos de glucosa y que después de esa glucosa llegará una bajada exacerbada que quizás, si tengo demasiada insulina en el torrente, me pida el cuerpo de nuevo. Exacto. Volver a ese bucle de meter... De hecho, hay gente que puede pensar que es una locura complementar tu café, por ejemplo, con una cucharadita de mantequilla o incluir ghee, que es mantequilla clarificada. Son alimentos que nos sacian y que son muchísimo más saludables que incluir otro tipo de azúcares refinados. No quiero terminar la entrevista sin preguntarte acerca del uso de los edulcorantes. Ya no solo como transición para dejar el azúcar, sino como estas personas que dicen, bueno, como no tiene calorías, yo ya me tomo el café endulzado con sacarina, me da igual cómo llamarlo, incluso stevia, ¿no? Que está muy de moda. ¿Qué opinas respecto al uso de estos productos? A nivel de microbiota también. Claro, a nivel de microbiota ya hay estudios que identifican que ciertos edulcorantes pueden generar un desequilibrio, lo que conocemos como disbiosis, con lo cual su uso de manera regular no sería lo más lógico. Pensando de nuevo en, digamos, el prototipo o la meta de salud de una persona, tomar edulcorantes de manera diaria implica que yo tengo un vínculo demasiado importante con los sabores dulces. Es decir, estoy intentando sustituir algo muy dulce por otra cosa equivalente, pero que tenga menos calorías o algo así, ¿no? Al final estoy buscando un parche para un problema que no consigo resolver. Entonces, en ese sentido, a mí el edulcorante como una herramienta, una ayuda de manera transitoria en un intento de llegar a una meta en la que no necesite que mi paladar reclame mi paladar,
y no solo mi paladar, mi cerebro reclame esos sabores dulces de manera constante, me parece, como digo, una buena herramienta. Ahora, si tengo que elegir, pues irme a una stevia más pura, que normalmente la gente cuando prueba la stevia pura le echa para atrás porque es un sabor extraño. Como no el té matcha, tiene un sabor verde así. Exacto, raro. porque no deja de ser un producto natural. O si no, el eritritol en los últimos años ha ganado bastante cuota de mercado y sería de los más interesantes según evidencia científica. Y hay otros edulcorantes más clásicos que quizás no son tan interesantes. Pero como digo, yo me quedaría con el mensaje de, oye, hay que intentar no necesitar edulcorar ni azucarar nuestra vida, porque de hecho yo transité también ese camino hace ya algunos años y me parece maravilloso el hecho de empezar a ver cómo, digamos, tu lengua vuelve, si le vas quitando el exceso de sal, el exceso de azúcar, aditivos alimentarios, parece que estaba dormida y de pronto despierta, que las papilas gustativas estaban ahí a medio gas y ahora un chocolate 85 incluso 90% te puede saber dulce. Hombre, no es el mismo dulzor que el chocolate que tiene como primer ingrediente azúcar y en una proporción de un 50 o 55%. Pero sí que notas los matices. O pasa también con la fruta. Nos acostumbran, por ejemplo, desde pequeños a que el sabor a fresa es el sabor de un yogur, de un polo, un helado, que no tienen nada que ver. Oye, una fresa es ácida. O el café. Se me viralizó muchísimo, salí en un montón de periódicos cuando dije que si realmente te gusta el café, nunca lo azucararías. Que si azucaras, o sea, si le pones azúcar al café, nunca lo no tomarías te gusta el café, torrefacto, porque el torrefacto lo hacen con azúcar y yo en un bar jamás me puedo pedir un café, porque no me gusta ese café, acostumbrada a un café de tueste natural. Y el torrefactado, invento español. Malo para la salud, pero invento español. Entonces eso, al final tenemos, si nos gusta un alimento o un producto, tiene que ser el alimento en origen, es decir, con los matices reales. Una fruta, si una fresa tiene que ser ácida, el café va a ser ácido, va a ser amargo. Nos tienen que apetecer esos matices. Y si necesito enmascarar es que realmente no me hace tanta ilusión. Es trabajo para nuestro cerebro también identificar todo esto. Bueno, aprovechando esta entrevista que hemos tenido y llegando a la segunda parte de nuestra entrevista, vamos a proponer una serie de afirmaciones. Tú me vas a decir si son mito o realidad. Las vamos a aclarar brevemente que sirvan como síntesis final de todo lo que hemos hablado. Venga, la primera. Los edulcorantes, por tener 0 calorías, no afectan a la salud oral ni general. Bueno, ya lo acabamos de... Justo acabamos de hablar de esto. Es mito, o sea, sí que afectan. Tanto en un aspecto, digamos, más emocional como hemos dicho, algunos edulcorantes ya sobre microbiota como poco. Muy bien. Necesitamos glucosa en forma de azúcar añadido para conseguir energía para que el cuerpo realice sus funciones. Es otro mito, es decir, en forma de azúcar añadido no necesitamos nada. Podemos obtener, de hecho tenemos la capacidad incluso de obtener equivalentes a la glucosa sin tomar ningún hidrato de carbono. La famosa keto se ha puesto de moda en los últimos años. Es decir, nuestro cuerpo la capacidad de supervivencia la tiene asegurada. Pero lo que para mí lo importante de este mito es, oye, incluso la verdura, la fruta tienen hidratos de carbono de absorción lenta, no en unas cantidades exacerbadas, y nos van a proveer de esa energía que necesitamos sin irnos a carbohidratos o esos azúcares libres. Exacto. Han hecho mucho daño con esa asociación entre glucosa, energía... Sobre todo para el cerebro. O sea, la última gran excusa ha sido tu cerebro necesita azúcar. Y no es cierto, el cerebro necesita glucosa, que no es lo mismo. Bueno, la cuarta. Se puede tomar fruta a la hora del día que nos dé la gana. Bueno, aquí no sabría si decirte si mito o realidad. Yo te voy a exponer mi punto de vista. El mejor momento del día para tomar fruta puede ser la media mañana y la media tarde, si es que introducimos, digamos, hacemos 5 comidas al día, que tampoco suele ser lo más saludable. ¿Hay gente que le sienta mal la fruta por la noche? Sí. ¿A todo el mundo? No. Igual que, por ejemplo, la verdura de hoja verde. Hay gente que le resulta muy indigesta a altas horas. ¿La fruta es el mejor postre posible? Sin ninguna duda. No hay nada. Si voy a tomar postre, no hay nada que mejore la fruta. Entonces, no sabría si decir que es mito o realidad, pero bueno, la información está encima de la mesa. Muy bien. Los productos light o sin azúcar no dañan los dientes. Bueno, mito. Mito porque que sea light no implica, por ejemplo, que no tenga azúcares añadidos. Incluso... Si es light, puede tener
Puede tener, azúcar. Claro, porque el light normalmente va vinculado más a la grasa, a la cantidad de grasa que a la cantidad de azúcar. Ahí no hay legislación al respecto. E incluso productos que se identifican como sin azúcares añadidos pueden tener también una cantidad bastante interesante de azúcar libre, por otros motivos que si nos metemos aquí creo que se nos va un poco de tiempo. Pero, de nuevo, mito. Es decir, no van a ser esos reclamos normalmente nos deberían hacer... deberíamos salir corriendo. Si vemos algo light, sin azúcares añadidos, algo está fallando. Vámonos a la composición porque normalmente lo saludable no necesita este tipo de marketing, de branding. Sobre todo estos yogures, ¿no? Que pone 0 calorías, 0 no sé qué dices. Bueno, yogures no lo voy a llamar porque realmente no es un yogur, pero este postre lácteo típico que dices, ¿me estoy tomando el qué? Esto no me está... Claro, si tiene 0 de todo, ¿qué me estoy tomando? Exactamente, nada. Bueno, para terminar, quiero que nos cuentes algún momento, tú que ves pacientes en consulta, algún momento que quieras compartir en el podcast que te haya parecido, bueno, enriquecedor para ti y que quieras traer aquí. A ver, yo la cara que ponen los pacientes cuando les pregunto, por ejemplo, por cómo van al baño, cuando su objetivo de salud a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Vienen para estar más saludables, para perder peso o porque, no sé, X motivos, que a priori no tienen nada que ver con el aparato digestivo, me parece muy curiosa. Y traigo esta anécdota porque quiero que el mensaje que quede al final es que es muy importante hablar de cómo vamos al baño, hablar de menstruación. La regla no debe ser dolorosa. Hay un montón de mensajes que hemos convertido en tabú en nuestra sociedad que es necesario hablar de ellos. Incluso entre la propia familia. Es decir, hay familiares entre sí que no saben que alguien sufre de diarrea desde hace 20 años o de estreñimiento crónico. O de alcoholismo. Y se normaliza. Sí. Se normaliza, pero sobre todo a nivel digestivo se ha normalizado el hecho de vivir con estreñimiento, vivir con diarrea, o que una mujer esté incapacitada de ir a trabajar o casi incapacitada y aún así tenga que ir porque hasta hace poco ni siquiera te podías pedir el día. Te ponen unos anticonceptivos y ya se quedan y a volar, ¿no? Entonces hay que romper con todos esos tabús y hablar más de mierda y hablar más de ir al baño, que somos seres humanos, sí, o sea, que son parte de nuestra salud. Muy bien. Me ha parecido un punto muy importante para terminar la entrevista. Muchísimas gracias, Miodrag, por habernos acompañado. De verdad que te repito que ha sido un honor tenerte en el podcast. Ha sido muy divertido. Se me ha hecho corto, ¿eh? Yo hubiera echado otra media horita por lo menos. Me quedan muchas preguntas para hacerte. Nosotros, por nuestra parte, volvemos dentro de 2 semanas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, CuraProx Spain, Curaden Spain, y que si tienes alguna sugerencia, comentario o tema que quieres que tratemos en el podcast, solo tienes que escribirnos. Nos vemos. En boca de muchos, by CuraProx, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca.